Todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a hacer una herramienta para detectar dispositivos por el ADB. Sumamente sencilla, la función que tendremos en este caso será para reiniciar los equipos. Es más, una persona me escribió hace unos días diciéndome que sería interesante pues hacer un video acerca de programación en C Sharp. Últimamente he subido algunos vídeos, pero eso han sido más de programación web. Como he estado estudiando ese renglón, ese ámbito, ¿verdad? Am, Me pareció interesante o necesario algunos proyectos prácticos para reforzar el conocimiento de la programación web. Pero bueno, vamos a volver a mis inicios, a mi lenguaje favorito hasta ahora. Vamos a hacer una pequeña herramienta con una interfaz gráfica. Podría hacerlo con consola, pero vamos a hacerlo un poquito más bonito, ¿verdad? Para Windows y así aparezca Net Framework. Y vamos a hacerlo con este que está aquí arriba. Muy bien. El Net Framework es el framework, vamos a decir, antiguo. Ya actualmente se usa ah, .NET o Net Core, pero la versión antigua siempre es la más recomendada porque las utilidades, las herramientas que hay para proteger el código, pues funcionan mejor con la herramienta antigua. Muy bien, esta será la carpeta DBTool. La vamos a seleccionar y le vamos a poner de nombre. Adivina. ADBTool. Y lo vamos a escribir con el framework 4.7.2, el que tiene mayor soporte. Muy bien. Vamos a colocarlo un poquito más pequeño. Lo ponemos aquí. Y bien, ya tenemos nuestra plantilla principal. Pues lo que vamos a hacer es aquí vamos a ir agregando algunos controles. El primer control será un label para que pongamos ahí el título de la herramienta, bien llamativo, ¿verdad? Un combo box para que podamos seleccionar el dispositivo ADB y vamos a agregar dos botones. Pues el primer botón será para detectar los dispositivos y el segundo botón será para reiniciarlo. Qué fácil. Muy bien, vamos ahora con el título. Title. Y le vamos a poner en la propiedad de texto. Vamos a poner un poquito más pequeñito para que yo pueda ver lo que tengo que ver. Y aquí en texto vamos a poner ADB Tool versión 1.0. Qué bonito. Vamos a la propiedad de font. Algo que le puedo decir desde ahora es que no tienen que memorizar, en dado caso de que estén aprendiendo C Sharp, todas las propiedades, porque para eso es que se encuentra todo en la interfaz gráfica de diseño y la documentación en Internet. No se pongan locos a tratar de aprender todo. Eh, yo intentaba eso antes y aprendí muchas cosas, pero no, trae más problemas que beneficios. Bien, vamos a ponerlo un bold, vamos a decir que sí. Vamos a cambiar el tipo de letra a Roboto, porque Roboto se ve siempre más bonito. Roboto, y no lo encuentro acá. Bueno, parece que este no lo tiene. No, lo voy a dejar como estaba entonces. Será una herramienta básica. Entonces, en el combo box, si nosotros compilamos a la herramienta actualmente y lo que va a aparecer será
este que está aquí, y el combo box que se va a poder introducir manualmente y no queremos eso, así que vamos a cambiar el estilo del mismo y es sumamente sencillo. Seleccionamos el combo box, vamos a drop down style y le vamos a seleccionar drop down list para que se sepa que es una lista y no podemos estar introduciendo información sin permiso, ¿verdad? Vamos a cambiar el nombre del control como yo suelo hacer. Devices. CB viene de combo. Me gusta la abreviación. Vamos con el botón detectar. BTN. Botón detect. Y vamos con este botoncito. Le vamos a poner BTN reboot. El botón reiniciar. Muy bien, vamos a poner aquí que la opción se llamará, el texto que tendrá el botón será de reiniciar. Lo colocamos aquí debajo, vamos a poner un poquito grande para que se vea más bonito. Y en el botón de detectar también vamos a poner la palabra detect en mayúscula. Bien, todo bien hasta ahora. Vamos a cambiar las dimensiones de la aplicación porque no queremos desperdiciar espacio que realmente no utilizaremos. Y rápidamente vamos a fingir que somos diseñadores super profesionales y vamos a agregar un colorcito un poquito diferente del botón. Ese casi no se nota el cambio, así que no vamos a usar ese. ¿Dónde está el aqua? No, aqua demasiado. Light Cyan. Muy bien. El botón de detectar vamos a ponerlo un poquito más amarillento. Muy bien. Y a esta palabra vamos a sombrearla, vamos a ponerle una línea por debajo, cambiando la propiedad de underline a verdadero. Así de fácil. Muy bien, ya tenemos la herramienta en sí que en cuanto a funcionabilidad no tiene ninguna porque no lo hemos preparado, porque sin lugar a duda ya tiene la estructura básica de la interfaz gráfica, ¿verdad? El botón de reiniciar, el botón de detectar y el combo box con los dispositivos que no tenemos todavía, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer en este caso es que la propiedad de enable o habilitado, vamos a cambiarlo a desactivado de manera predeterminada porque, bueno, la razón es simple y este también va a venir predeterminadamente desactivado porque se supone que primero se debe detectar el dispositivo y luego seleccionarlo, ¿verdad? Bien, ¿cómo nosotros creamos los eventos? Lo que ocurre cada vez que se cliquea estos botones. Pues hay de dos maneras. Tú manualmente puedes escribir el código. eh, por ejemplo, public, void, detect. Aquí entonces vas a agregar los parámetros que tienen que ver con el botón. Mayormente viene siendo event args. Pero lo que queremos es saber que también podemos ahorrarnos algunas neuronas y simplemente seleccionamos el botón y le damos doble clic. Porque no es verdad que Starling, si dura varios meses sin usar esa palabrita que está ahí, se la va a memorizar perfectamente, puede que se me olvide. So hay que aprovechar esa facilidad, que eso no es un pecado. Ya ahí técnicamente al hacerle doble clic, se crea la función que todavía pues tenemos que definirla, pero por lo menos la estructura básica está creada. Y eso ayuda. También el botón de reiniciar, reboot, le vamos a dar doble clic y ya se crea automáticamente la función vacía, vacía. Bien, vamos a detectar. En lo personal, cuando yo trato de desarrollar algo, me gusta lo que es la organización. Así que sin lugar a dudas vamos a llevar eso a la realidad. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a dar clic en el explorador de la solución o técnicamente el explorador del código fuente del proyecto actual, para que sepa. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle a agregar, add. Y vamos a crear un folder. El folder se llamará utils, utilidades. Muy bien, ya que tenemos la carpeta utils. eh, Antes que nada, la aplicación actualmente
me gustaría definir un tamaño mínimo para que no puedan ponerla demasiado pequeña, así que se vean feos los botones. Eso podemos forzarlo de dos maneras. La primera, si hacemos clic en el form, le damos clic en la propiedad Form Border Style y podemos cambiarlo al Fixed Tool Window, que significaría en español herramienta, eh, herramienta de Windows fija o de tamaño fijo. Si le damos a clic, fíjense que ya los botones de minimizar e incluso maximizar se van a obviar porque ya tiene un tamaño fijo. La otra opción es que si hacemos doble clic en la forma, en el form, esto creará el evento que ocurre al cargar la aplicación. So, antes de cargar la aplicación, va a pasar este evento. Bueno, para poner un ejemplo de lo que queríamos hacer para que el tamaño no apriete los botones, vamos a definir la propiedad de minimum size. Minimum size será igual a el tamaño actual de la aplicación. This, para los que ya hayan estudiado un poquito C Sharp anteriormente, this técnicamente es un puntero que apunta a la misma clase. So, si yo digo this y aquí arriba tengo una variable que se llama hola, y yo digo, bueno, this.hola es igual a verdadero, dice lo que se refiere que estamos hablando del hola de esta aplicación, que sería esta aquí arriba, porque puede que aquí adentro haya un hola nuevo. Entonces, cualquiera diría, ven acá, ¿y a cuál hola me refiero? Pues el de la aplicación, la que está dentro del código de la misma, no dentro de la función. Por eso se usa el this. Por si acaso, una aclaración rápida. Muy bien. Y ya ahí con esa pequeña línea, la aplicación no tendrá un tamaño menor al actual, ¿verdad? Bien, vamos a la utilidad ahora y vamos a crear una nueva clase que se llamará ADB. La clase será una clase estática. Estática quiere decir que la misma no necesitará una instancia, no necesita un objeto para poder llamar sus métodos y sus atributos si tienen alguno que haya falta llamarlo, que haga falta llamarlo, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función que se llamará, que será la de detectar los dispositivos. Detect ADB devices. Aquí estamos escribiendo un comentario. El modificador de la función será interno para que pueda ser encontrado a la hora de nosotros utilizar la clase estática. Si nosotros definimos la función como privada, pues la encapsulación se encargará de no darnos acceso exterior. Espero que entiendan lo que digo. Me imagino que sí. Internal static list, una lista de string, será adb detect. Muy bien, interesantísimo. Ya tenemos la función creada, tenemos que definirla. Pero antes vamos a crear el path o la ubicación del ADB, del ADB.exe, el ejecutador en sí. So, lo primero que vamos a hacer es tener una variable que tendrá la ubicación de la aplicación en sí, app path, pueden ponerle el nombre que quieran. Yo le daré un modificador privado porque no me interesa que nadie más sepa de esa variable, solamente la clase en sí. Private static string dir, que será igual a directorio, que es una clase estática que ofrece el framework. Eso quiere decir que ya viene preprogramada y no necesita instanciarse. Get current directory.
Y bueno, ya dentro de esa variable tendremos el directorio actual. So, ahora vamos con la variable de el ejecutador de la DB, que incluso puede ser privado, porque las funciones se encargarán de trabajar y realmente no necesitará que nadie más sepa dónde se encuentra. Privado, static string, adbpath o adbx. Entonces será igual a, vamos a crear un string formateado y diremos que será en primer lugar la variable dir, un pequeño espacio y vamos entonces a decir el nombre del ejecutador. Así es simple, ya tenemos definida la variable. Um, Creo que será una read only. Y esto quiere decir que ya esa variable no será redefinida nuevamente. Mm, y eso también será de la misma forma, porque no queremos que se redefina solamente una sola vez. Perdón, una sola vez. Ya solamente se refiere a eso. Muy bien, vamos a detectar los dispositivos, pero ¿qué pasa? Starling con su organización. Vamos a crear una pequeña clase aquí que se llame CMD, porque al final tenemos el ejecutador, pero queremos que a la hora de llamarse sea algo bien, bien, bien fácil, que no se tenga que estar reutilizando el mismo código y el mismo y el mismo y el mismo, porque en la programación hay que ser un tacaño, hay que ser como Don Cangrejo y la razón es fácil. Pues sin lugar a dudas le cae súper bien a la computadora ahorrar sus recursos y también a nosotros como programadores nos conviene no tener que estar reescribiendo el mismo código una y otra vez porque el tiempo es oro. Un poquito de agua. Muy bien, vamos a crear aquí la clase estática. Tienen static, um, un string, se llamará cmd.str, el cual recibirá como atributos el ejecutador y los argumentos que tendrán un valor predeterminado vacío. Le damos un valor literal, el valor literal del string vacío. Bien, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a utilizar un objeto del tipo proceso. Var pro será igual a un nuevo proceso. Y entonces vamos a definir define process ah, properties. Vamos a definir las propiedades. Start info, file name, será igual al ejecutador. Esto quiere decir que dentro del objeto proceso que vamos creando, el parámetro que tiene que ver con el ejecutador será recibido a través o definido a través de ese atributo, de ese parámetro x. Es sumamente fácil de entender. Entonces, el argumento será igual a esa variable que está ahí arriba, que de manera predeterminada vendrá vacía. Entonces, ahora vamos a, bueno, bien, muy, muy bien por el Visual Studio que nos está ayudando. Y ya ahí nosotros, todo lo que tenga que ver con la salida de ese proceso, todo lo que lance, todo lo que escriba, pues está permitido para nosotros leer la información. Redirect Standard Output. También hay una propiedad que se llama Redirect Standard Input, que es para que nosotros, eh, como indica, hagamos una entrada de datos o de texto a un proceso que ejecutemos, pero en este caso no necesitamos eso. Muy bien, vamos a Start Info, Create No Windows, le damos a verdadero porque no queremos que se crea ninguna ventana. Vamos a crear Windows Style, será igual a oculto. Suena un poco redundante, pero hay que hacerlo de esa manera. También la salida de errores, vamos a habilitarlo y ya nos encargaremos de organizar el código para que si hay un error o hay una salida normal, pues
nos devuelva lo que necesitamos. Y ya por último, si no me equivoco, start info use shell execute. Le damos a falso para que no se ejecute desde el shell. Muy bien, ya esa sería la definición de entrada del proceso. Y ya lo que falta es, adivina qué, iniciar el proceso. Y es sumamente fácil. Le damos a pro.start y así se inicia el proceso. Aquí arriba vamos a agregar una propiedad que será igual a wait. Y wait de manera predeterminada será igual a verdadero. Eso quiere decir que solamente si nosotros queremos, esperaremos a que el proceso se termine. Muy bien, aquí debajo entonces vamos a read output. Y entonces vamos a tener dos variables, string, uno será normal y este será igual a pro standard output read to end. Bueno, eso quiere decir que al final todo lo que se lanzó, todo lo que se mostró a la hora de ejecutar ese proceso, desde el principio hasta el final, todo se guardará en esa variable. Y aquí vamos a ahorrar tiempo, vamos a copiar y vamos a pegar otra variable que será errors. Y realmente será el standard error. Muy bien, ya tenemos la información en ambos casos. Y entonces, pues, ¿cómo sabemos cuál de las dos es? Es sumamente sencillo. Vamos a retornar utilizando una operación terciaria. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Bueno, pues de la siguiente manera. Es una condición donde se analiza, miércoles, se analiza una condición y luego basado en esa condición se retorna el valor primero o el último. Mucha redundancia. Vamos a retornar, decimos si normal, si el largo de la información principal es mayor al largo de la información de errores, se mandará como resultado normal, de lo contrario, errors. Esto quiere decir, mire, esa propiedad length lo que quiere decir que va a contar o que muestra el número total de caracteres que tiene la variable. So, en este caso se cuenta el número de variables que tiene la variable normal y si es mayor a errores, se retorna normal. De lo contrario, se retorna errores, porque eso quiere decir que errores sí tiene información y normal no es sumamente fácil. So, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esto. Private static process init pro. Ok. Um, Muy bien, y no es que me he vuelto loco, sino lo que le mencionaba al principio, hay que ser bien tacaños en la programación. Aquí yo creo una función rápidamente que lo que va a retornar es un objeto de tipo process y así no hay que crear todo esto cada vez que querramos crear una nueva función en la clase estática CMD. Solo lo que vamos a hacer es var process será igual a init pro. Mandaremos el ejecutador y los argumentos. Y al final nada de esto se va a utilizar. Porque ya nosotros al definir la variable pro con el resultado que retorna la función init pro, que vendría de inicializar el proceso, yo siempre abreviando, ya no hay que escribir todo eso, sino que la función ya lo tiene predeterminado. Así que es un ahorro de tiempo. Aquí tenemos a la función de cmdstr que ejecuta el proceso y luego retorna lo que lanza. Y así de fácil, gracias a lo que se creó casi ahora,
se puede crear una función que no retorne nada. Y vieran qué fácil, ya tenemos otra función. Literalmente en algunos segundos sin tener que escribir todo esto que está aquí arriba, ni nada del estilo. Simplemente cambiamos literalmente dos cosas, el tipo de la función y eliminamos lo que sobraba. La tacañería, la tacañería. Bien, vamos a guardar los cambios, control S, aquí también control S. Y lo que vamos a hacer es que esa clase estática que hemos creado la vamos a utilizar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de las siguientes maneras. Using static adv tool utils cmd y ya tenemos acceso a todas las clases, a todos los métodos estáticos que tenemos acá. CMD y, y CMDSTR. Bien, vamos a lo que vinimos. Vamos a llamar al minimal ADB que no lo tengo instalado en esta computadora, increíble. Un segundito. Problema resuelto. Muy bien, vamos a introducir el clásico comando adv-devices para que se muestren todos los dispositivos. Aceptamos. Bien, vamos a limpiar todo. Vamos a hacerlo nuevamente, adv-devices. Y pues aquí debajo tenemos la lista de dispositivos. El único que hay conectado es este que está aquí, a mi teléfono. Y pues eso que tenemos acá, este resultado es lo que vamos a tener en la herramienta, pero lógicamente con la interfaz gráfica, haciendo que sea más bonito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable dentro de la función advDetect, que será devices, y devices será igual a lo que retorna en la función smdstr. A la hora de definir los parámetros de la función, el ejecutador será igual a advx, que ya lo tenemos definido allá arriba, y el argumento será igual a devices. No tenemos que agregar ningún espacio. Que si se va a esperar o no, no vamos a definirlo porque realmente sí queremos que espere y además el valor espere es predeterminadamente positivo, así que no hay que hacer nada. Cuando se ejecute ese proceso y se guarde el resultado, lo que vamos a hacer es que guardaremos todo lo que nos indique, exceptuando esta palabrita que está aquí, porque al final ese es simplemente el encabezado, el inicio de la lista. ¿Cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo nosotros vamos a obviar esa información? Pues ya como yo lo seleccioné, le doy clic derecho y ya se copia automáticamente. Y aquí arriba vamos a agregar una variable um, constante, que al final es, en efecto, al igual que una variable de read only, es solamente de lectura. La diferencia principal es que a la hora de guardarse el manejo de la memoria RAM no es igual, pero no vamos a volvernos locos explicando eso ahora. Muy bien, private, const, tampoco se tiene que definir como estático, porque cuando es constante, técnicamente cumple con ese proceso, con esa condición automáticamente. Private const, string, eh, adv list, header, el encabezado de la lista, bien explícito el nombre. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que nos retorne, vamos a ir recorriéndolo línea por línea. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Pues sumamente fácil. Vamos a crear una variable llamada line, que será igual, bueno, no lo voy a complicar, ese valor vacío. Y vamos a crear una variable de tipo string reader, que como su nombre indica, es un lector de cadenas de texto, de caracteres, perdón. String reader. um, String reader será igual lector o reader en inglés. Será igual a nuevo string reader, um,
que como varía, como valor en su constructor, el valor que tendrá será lo que tenga la variable devices. Muy bien. Y vamos a crear una condición muy sencilla que dirá que mientras es una condición que al mismo tiempo es una asignación, bien bonito. Dentro del paréntesis vamos a definir el valor de la variable line, que será igual a el reader va a leer una línea. ¿Qué pasa? El reader siempre va a leer líneas y cuando llegue al final, el valor que retornará será nulo. So, él siempre se mantiene leyendo y leyendo, leyendo. Llegó al final, nulo, 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 nulo. So, la condición será que siempre y cuando el valor de la variable line no sea nulo, eso significa no sea nulo, pues se seguirá repitiendo eh, el loop, ¿verdad? Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear una condición que dirá que si la línea es igual a, perdón, si la línea es igual a esto que está acá arriba, que significa el encabezado, o el operador lógico o, que se utiliza con esos dos signos, o si la línea es un espacio vacío, ya sea una tabulación o simplemente un salto de línea en un espacio vacío. Si es igual al encabezado o está vacío, pues se va a omitir. ¿Cómo se omite? Simplemente utilizando la keywords o palabra clave continua. Así es fácil. No es algo, aunque, bueno, parezca súper, súper sencillo, pues al final la fluidez con la que yo trato de explicar las cosas es el resultado de mucha programación realmente. Así que, sin lugar a dudas, conlleva esfuerzo. No se dejen vender sueños. Como que ya programo 2 veces y ya me vuelvo senior. Es mentira. Bien, si ya se aplica la condición, lo que vamos a hacer es que hay que crear una variable acá arriba que será lo que retornaremos. Bueno, parece que me escuchó. Muy bien, la variable será lista y será del tipo list, que significa lista, y la lista tendrá objetos del tipo string. Muy bien, la lista. Llamamos a la función el método add para agregar y lo que vamos a agregar es lo que está en la línea. Yo sé que sin lugar a dudas cuando nosotros ejecutemos el proceso se va, se va a llevar ese espacio también, pero eso lo corregimos ahora. Muy bien. Ah, por cierto, vamos a crear aquí la palabra device y si línea contiene la palabra adb device, agregamos el signo de exclamación para que sea lo contrario. Entonces eso significa que si la variable línea no contiene device, que device significa, pues, ese es device significa device, ADB device. Si no contiene esa palabra, tampoco se va a guardar, porque recuerden que si el dispositivo no está aceptado o X o Y razón, si no es del tipo device, pues no está de la manera correcta, no queremos agregarlo al combo box. Un poquito de agua. Muy bien. Entonces, ya con todo eso condicionado, aquí sí lo agregamos y seguimos agregando todo hasta que se acaben todos los elementos. O al final, lo que vamos a retornar es la lista. Pues así de fácil vamos a detectar los dispositivos, en teoría. Bien, así como nosotros utilizamos la clase estática CMD para el proceso que se llevará a cabo con el ejecutador ADB, así también nosotros en la aplicación principal, ¿verdad? En la interfaz gráfica,
vamos a utilizar la clase estática ADB, obvio. ADB utils, ADB, y ya tenemos acceso a todas las funciones accesibles. Bien, vamos al botón detect, vamos a crear una variable que se llamará lista, que será igual a ADB Lo que retorne esa función, pues entonces se guardará en la variable lista. Muy bien, lo que va a pasar es lo primero, que vamos a crear una condición para que CVDevices será igual a la propiedad enable, que quiere decir si está habilitado o no, será igual a la condición de que al llamar la propiedad count, que significa contar, sea mayor a cero. Y la lógica es fácil. Si hay mayor a cero, si hay por lo menos un dispositivo, pues el combo box va a estar habilitado porque hay que seleccionar. Pero si no hay nada, pues ¿para qué lo vamos a habilitar? Y de la misma manera el botón reboot lo vamos a, lo vamos a habilitar e inhabilitar de la misma manera. Muy bien. Si se encuentra habilitado, pues automáticamente vamos a agregar los elementos. Vamos a utilizar un for each. Y el for each lo que será, yo lo voy a hacer de la manera explícita. Device list. El for each lo que hará es hacer una iteración, una navegación a través de todos los elementos que se encuentran dentro de la variable list y que son del tipo string, porque recuerden que la variable advDetect lo que retorna es una lista de string. So, por eso lo nombré de esa manera. También se puede nombrar por var para hacer una declaración implícita, pero como dije anteriormente, explícita, más informativo, ¿verdad? Y lo que haremos es agregar los elementos en CV Devices, Items, Add. Agregamos el dispositivo en el combo box. Hay siempre otras maneras de agregar los elementos e incluso una función que se llama addRange, pero no vamos a complicar la cosa. Y bueno, vamos a probar el botón de detect, vamos a compilar, control V, vamos a correr la herramienta. Aquí fíjense que el botón de reboot no está habilitado ni el combo box porque no hemos detectado nada, le damos a detect y pasará algo bien interesante, un error, claro, paquete. Y pues el error es que independientemente de que nosotros hemos definido la localización del ejecutador, pues el ejecutador realmente no se encuentra en ese directorio. Y es sumamente bueno porque aquí vamos a proceder a depurar el código, a arreglar el problema. So, déjame ir a la herramienta, vamos a darle a continuar. Voy a darle a detectar nuevamente para que ocurra el error. Solamente para recargar que cuando se ejecuta la herramienta desde el mismo Visual Studio y ocurre un error, pues ya automáticamente la localiza la línea y la excepción o el error que está ocurriendo. ¿Y por qué ocurrió? Porque ocurrió mayormente son bien explícitos. Algunas veces te tienes que romper la cabeza. Muy bien, muy bien. Vamos a corregir el error de la manera más sencilla posible, claramente. Y la manera más sencilla posible es yendo al directorio del código. Lo voy a hacer aquí ahora. Muy bien. Acá le damos a esa carpeta, le damos a bin, donde se encuentran los binarios o ejecutadores. Y aquí se encuentra la carpeta de la aplicación, que sin lugar a dudas no tiene ningún ADB. Pues simplemente vamos a copiar los archivos que se encuentran en el directorio del minimal ADB utility, ¿verdad? ADB, las librerías, copiamos, pegamos, problema resuelto. Muy bien, vamos a volver a la aplicación, le vamos a dar a ejecutar y si estoy en lo cierto, cuando le demos a detectar, pues sí va a funcionar y sin lugar a dudas detectamos el dispositivo. Pero está ocurriendo algo y es que
pues se ve todo bien mezclado. Solo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el uso de la función substring. Substring lo que hará es recortar un string. Esa es la manera más sencilla. ¿Y cómo llevamos eso a cabo? Pues vamos a la función de advdted y lo que vamos a hacer es que a la hora de agregar línea dentro de la variable list, vamos a utilizar el substring y diremos que desde la posición cero, vamos a hacerlo bien interactivo esto. Esto es lo que vamos a arreglar. Mayormente yo cuando corrí un problema, que yo puedo verlo desde otro punto de vista, en este caso desde la ventana de consola, pero yo copio el resultado, lo pongo en un comentario y luego hago lo que tengo que hacer, porque es más sencillo para la memoria, ¿verdad? Y lo que haremos es arreglar o recortar el valor y diremos que desde la posición cero, que sería acá, pues porque hay que recordar que las computadoras, o por lo menos en programación, no se empieza a contar desde el uno, sino desde el cero. Pero ya eso tú lo sabías. Muy bien, vamos a seguir hasta que se encuentre el índice o el punto donde se encuentra un espacio. Esa función sirve para encontrar el index de. Index of significa el índice de. Y pues como su nombre indica, nos ubica dónde se encuentra el carácter que mandemos en el parámetro, en este caso un espacio. Eso dirá que va a buscar y va a decir desde el cero hasta el espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 o en la posición 8 realmente restándole 1. En la posición 8 hay un espacio, pues no vas para la fiesta. Te quedas aquí. Y ya de esa manera se recorta la variable automáticamente. Sencillo, sencillo. Pues le damos a ejecutar nuevamente. Le damos a detectar. Y pues dice que el algo no puede ser menor o igual a cero. Eso quiere decir, muy interesante para depurar, que cuando se hace el recorte del string, lo que está diciendo es que se va a utilizar el rango desde la posición cero hasta -1. Eso es lo que está ocurriendo en este caso. ¿Por qué? Porque el espacio que hay entre el serial del dispositivo ADB y la palabra device no es un espacio en sí, es una tabulación. Porque hay que recordar que no es lo mismo darle espacio que darle a tab. Hay un espacio más grande. ¿Cómo se corrige eso? Pues sumamente sencillo. La tabulación es un carácter especial, al igual que /n significa salto de línea, o /b significa backspace, /t significa tabulación. En teoría, el problema debería corregirse de esa manera. Vamos a volver acá, le damos a detectar y pues sin lugar a dudas corregir el problema. Seleccionamos esto, pero ¿qué pasa? Si nosotros no seleccionamos nada, el botón no debería habilitarse. Ah, Vamos a corregirlo eso rápidamente. Cuando le damos a detectar, el botón de reiniciar siempre pasará falso, porque luego de que aparezcan los dispositivos encontrados y se seleccione, es que vamos a reiniciar. Y si no seleccionamos nada, no tenemos que reiniciar. Simplemente ahora le damos doble clic al control combo box y automáticamente creará un evento relacionado al cambio de índice. Del cambio de índice significa que cuando se cambie el elemento, ya sea el elemento en la posición 0, 1, 2, cada vez que se cambie, se seleccione algo diferente, se ejecutará ese evento. Fíjense que aquí en la derecha tenemos las propiedades del control actual, pero también tenemos un rayito que tiene que ver con los eventos del control. Lógicamente yo no se los voy a explicar todos porque el video ya va para largo, 44 minutos en este momento. Quizá un poco más con la introducción del vídeo. En fin, el punto es que no valdría mucho la pena. Pero sin lugar a dudas, sería interesante de que lo estudien todos.
El evento de manera predeterminada que se selecciona es el que le acabo de explicar, el evento que ocurre cuando se cambia el índice. Yo le voy a dar doble clic y ahí se crea. Y lo que haremos es que el botón detectar será habilitado, o la propiedad habilitado será igual a CB Devices, la propiedad Select a Index, mayor a cero. Eso quiere decir que la habilitación del botón detectar dependerá de que el índice seleccionado dentro del control CB Devices, que es el combo box, debe ser mayor a cero. Mm, Mayor a menos uno. ¿Por qué? Porque recuerden que se empieza a contar desde cero. Si ya tiene cero, tiene uno seleccionado. Muy bien. Am, Creo que vamos a agregar, como yo sé que eso va a funcionar, vamos a agregar el evento de reiniciar. Y este es un evento bien interesante. Lo haremos agregando una función nueva en la clase estática ADB. Y el comando se llamará, adivina cómo, adbcmd será el nombre de la función, no el comando. Muy bien. Room adb command. Será internal static void adb cmd. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es simplemente, um, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, sí, ya se me ocurrió. Vamos a especificar en los argumentos el serial del dispositivo ADB encontrado. Y el serial tendrá un valor predeterminado vacío, en dado caso de que no se quiera especificar el serial. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues el comando será igual a string cmd igual a um, todo dependerá de que si el serial está vacío o no. Vamos a hacerlo de una manera bien explícita, la definición de este código. Y diremos, oh, perdón, oh, y diremos, sí, esta función significa que si el valor de serial no es, porque recuerden que cuando se coloca el signo de exclamación al principio, una condición booleana tiene un valor inverso. Si el valor no es nulo o vacío, entonces se ejecutará lo que yo voy a colocar en el siguiente comando. Y lo que yo voy a colocar es que comando será igual a eh, slash, perdón, rayita S. Eso quiere decir que se va a especificar el serial del dispositivo ADB que se encuentra seleccionado. Si queremos, claro. Muy bien. Ahí lo especificamos. Y entonces al final vamos a ejecutar el proceso CMD y no vamos a retornar absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no queremos. Bueno, sí, vamos a retornar lo que diga la variable string CMD. En otro caso no, cambia de parecer. CMD. Entonces, ¿qué será el ejecutador? El ADBX. ¿Cuál será el argumento? El comando que nosotros vamos a mandar a la función. Si se va a esperar o no, claro que sí. Muy bien, y así de fácil ya tenemos un comando, una función para ejecutar comandos ADB. Es sumamente comprensible, fácil de comprender, ¿verdad? Muy bien, ya volvemos al botón. Y lo que vamos a hacer es que am, vamos a hacerlo de manera bien explícita. Yo no suelo desperdiciar tantas variables, pero bueno. El string device será igual a, bueno, el código me ayudó. Yo lo voy a desglosar.
como siempre. El control CB Devices, que viene siendo el combo box de la interfaz gráfica, tiene una propiedad que se llama Selected Item, que significa el elemento seleccionado, como su nombre indica. Y luego, ese elemento, que al final es un objeto, se le llama la función toString para todo lo que signifique ese objeto se vuelva una cadena de caracteres. So, ya dispositivo es igual al dispositivo que se seleccionó utilizando esa línea de código. So, ya ahora se va a ejecutar el proceso ADB-CMD, se va a ejecutar la función. Como parámetro será reboot y el serial será igual a el dispositivo. Oh, bueno, no quiere reiniciar mi teléfono, así que, bueno, sí, hay que hacerlo por la ciencia, ¿verdad? Eh, ya no me queda de otra. Vamos a darle a iniciar, start. Vamos a deslizar a la derecha. Le damos a detectar, seleccionamos el dispositivo y el botón no se está habilitando. ¿Por qué no se está habilitando? Bueno, está bien extraño realmente. ¿Por qué no se habilita si al final la condición se cumple? Errores de principiantes. Al final lo que estamos habilitando es el botón de detectar, cuando realmente el botón que debemos habilitar es el botón de reiniciar. Muy bien, vamos a iniciar nuevamente la aplicación. La deslizamos hacia la derecha. Le damos a detectar, seleccionamos el dispositivo. Y pues cuando le dé a reiniciar, cuando quieras. ¡Tarán! Magia. Teléfono reiniciado. Y pues de así, si le damos a detectar, no detecta nada, ¿verdad? Y pues de esa manera se crea una herramienta básica para funcionalidad